Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Me escuchan? Buenas tardes, ¿se escucha bien? Perfecto. Como verán, soy ayudante, no, no soy Diego. Antes de empezar, quería saber nomás si aproximadamente cuántos son durante las clases virtuales, para saber si esperamos un ratito más o si ya podemos ir arrancando. Ahí veo que se están sumando algunos, pero ustedes me dicen si quieren esperamos 4 minutitos más y arrancamos. ¿No está ahí? Mamá, abren Disney. Sí. No llegué a hablar con Diego, pero me comentó que sí que seguía un poco mal, por eso me pidió que grabara la clase así después la veía. Pero bueno, cualquier novedad igual les aviso. Gracias igual por preguntar. Bueno, creo que ya más o menos somos los que estamos. Igualmente, después si alguien se suma no hay ningún problema. Voy a pasar a compartir pantalla. Screen. Pueden ver ahí, ¿no? Sí. Perfecto. Bien, vamos a poner esto en pantalla completa. A ver si se puede. Ahí está. Bárbaro. Bueno, bueno, primero que nada me presento, soy Jerónimo Prado, ayudante de esta materia desde el 2020. Soy economista de la casa,
Ya este año me dieron el título, por suerte. Y el día de hoy vamos a estar viendo los 3 primeros capítulos del tercer libro del ensayo sobre el principio de la población de Thomas Malthus, ¿sí? Escrito en 1798. Como se pueden imaginar, la obra es muchísimo más amplia, pero a fines de la materia nos interesan los 3 primeros capítulos, ¿sí?, de este libro. Vamos a ir haciendo conexión con algunos otros autores, y calculo que en una hora, hora y algo deberíamos estar terminando. Es bastante simple, cuesta al principio, de mi experiencia les puedo decir que cuesta un poco al principio porque es imagínense, de siglos atrás, es un poco pesado, pero cuando uno desmenuza bien el mensaje central, se lee bastante rápido, ¿sí? Así que bueno, vamos a comenzar. Primero que nada, con una biografía del autor. A mí siempre me gusta por lo menos poner una foto, un autorretrato, alguna pintura, alguna imagen que nos conecte visualmente con el autor, nos va a poder permitir una mejor asociación de conocimiento, ¿sí? De la misma manera que sus datos biográficos, ¿sí? No hace falta que se sepan de memoria fecha, mes y año de nacimiento, pero creo que todo suma en el contexto. El nombre completo era Thomas Robert Malthus, nació en Surrey, Inglaterra, el 13 de febrero de 1766 y murió el 29 de diciembre de 1834 a los 60 años en Bath, también Inglaterra. Fue clérigo anglicano, profesor, economista, demógrafo, y está considerado, de hecho, uno de los primeros demógrafos de la historia por su ensayo sobre el principio de la población. El principio de la población ahora lo vamos a ver en breve, y es quizás una de las claves de todo el análisis, así que vayan prestando atención. De todas maneras, cualquier duda que tengan, o escriben en el chat o se desmutean y me consultan, ¿sí? Por supuesto, antes de ir abordando cada uno de los capítulos, vamos un poquito con el contexto histórico. Malthus escribe esta obra en 1798, ¿sí? Poco tiempo después de lo que fue la Revolución Francesa. Es decir, pensemos un poco en el contexto. Tiempos de muchos cambios. Hacía poco se habían independizado las colonias americanas de Inglaterra. Es la época también de Adam Smith, es la época de otros autores muy, muy ilustrados. Esto nos va a permitir entender un poquito mejor el contexto en el que escribe Malthus, ¿sí? Por qué escribe lo que escribe, cuál es el tono que tiene en sus escritos. Y estos 3 capítulos de este libro son críticas, ¿sí? Constructivas, si se quiere, tanto por lo positivo como por lo negativo, de los llamados sistemas de igualdad, ¿sí? Después vamos a definir bien qué son los sistemas de igualdad. No va a haber una definición única e irrepetible, ¿sí? Porque cada autor que definió su propio sistema de igualdad, y en cada capítulo Malthus va a exponer cuál es el sistema de igualdad que plantea cierto autor y lo va a criticar en función de sus conocimientos teóricos como demógrafo, ¿ok? Estos sistemas de igualdad, como pueden ver en la diapositiva, están inspirados en la Revolución Francesa, ¿sí? En los cambios sociopolíticos y económicos que ocurrían por aquel entonces, ¿ok? ¿Qué podemos decir sobre el pensamiento de Malthus? Porque obviamente antes de poder avanzar con las críticas, hace falta entender cómo piensa Malthus, ¿sí? Porque no es tan intuitivo a la primera. Vamos a dar una serie de definiciones. Tenemos la sociedad, que es la suma de la población y sus instituciones, ¿sí? Es la suma de 2 elementos. Después tenemos la población, que es un conjunto de individuos de la misma especie, sea animal o humana, ¿sí? Piensen en cualquier ser vivo, bueno, seamos nosotros, los perros, los gatos, etc. Todo eso conforma una población. Bien, pero lo que nos distingue a los seres humanos es que también contamos con instituciones, es decir, mecanismos, productos de la selección natural, que van a compatibilizar el comportamiento de un individuo de una población con el de la sociedad en su conjunto. ¿Ok? Déjenme, voy a salir un ratito de la diapositiva, voy a pasar al Paint, que creo que lo tengo por acá, como para
dibujar un poquito la idea central, ¿sí? Porque si no entendemos esta forma de pensar, difícilmente podamos continuar, digamos, explicando los diferentes capítulos, ¿ok? Entonces, por un lado tenemos a la sociedad. A ver si se puede escribir acá un poquito más grande. O incluso un poquito más todavía. Ahí. Entonces tenemos a la sociedad. Ahí va mejor. ¿Ok? Tenemos a la sociedad que está compuesto por dos elementos. Bien. Tenemos por un lado la población. Vamos a poner un poquito más chiquito. Ahí va mejor. Y habíamos dicho las instituciones. Instituciones. ¿Sí? A su vez, una población puede ser humana o bien puede ser animal. Vamos a mover esto ahí. ¿Ok? Entonces, de esta manera, tenemos estos elementos, ¿sí? Pero a su vez, la población humana, que es en la que nos vamos a centrar ahora, cuenta con instituciones, ¿sí? Y estas instituciones son aquellos mecanismos que surgen de la selección natural y que compatibilizan el comportamiento de los individuos con el de la sociedad, ¿sí? Volvamos un ratito acá. Después si necesitan sacarle captura me avisan y vuelvo para acá. Es simplemente, a falta digamos de pizarrón, me sirve el Paint. Entonces, tenemos la sociedad, la población y las instituciones. Como se pueden imaginar, los individuos de una población son transitorios. Nacen, viven y mueren. Mientras que la población es permanente. Los seres humanos hoy por hoy viven en promedio, dependiendo del país, entre 60, 70, 80, 90 años, cuando la población humana ya tiene millones de años de historia. Entonces, claramente, la población tiene que, de alguna manera, sobrevive, ¿no? Hay dos problemas centrales, encuentra Malthus, que debe resolver la población para poder sobrevivir con el tiempo, que son la producción y la reproducción, ¿sí? Obviamente, la población, al ser un conjunto, no lo puede, no lo puede resolver como tal, ¿sí? Como si fuera un individuo. Entonces, ¿qué hace la población? Delega ese problema a cada individuo y cada individuo debe resolver los problemas de producción y reproducción para que la población en su conjunto pueda sobrevivir. ¿Se entiende? Antes de continuar, quizás algunos se esté preguntando, bueno, pero ¿qué son las instituciones en sí? Porque la definición es un poco rara, ¿no? Mecanismos, producto de la selección natural. Pensémoslos en términos un poco más generales. No, no un ministerio, no una institución pública, algo más amplio. A mí el ejemplo más claro que se me ocurre, que no lo menciona Malthus, pero creo que encaja perfectamente con la definición, es el dinero, ¿sí? El dinero existe desde hace muchísimo tiempo, y se ha ido adaptando con el paso del tiempo, ¿sí? Desde que dejamos el trueque, pasamos por diferentes formas de dinero, sal, monedas de metales preciosos, pasando por el dinero fiduciario, diferentes patrones, ¿no? Lo habrán escuchado en otras materias, patrón oro y demás. Hoy ya se está barajando la posibilidad del dinero digital, de las criptomonedas, etc. Entonces, lo que estamos viendo es una institución, el dinero, que surge justamente de la selección natural, porque no es que un individuo de la nada se le ocurre voy a inventar el dinero, sino que es el conjunto de individuos de forma descentralizada y de forma, a través de sus incentivos, es por medio del cual surge esa institución y se va adaptando con el paso del tiempo. Por eso logra sobrevivir. Otro ejemplo, los idiomas. Nosotros hablamos español, que
deriva del latín y que a su vez esa lengua deriva de lenguas todavía más arcaicas, y posiblemente en el futuro, no ya si es que siguen existiendo los países como hoy lo conocemos, seguramente tampoco se vuelva a hablar español o de otros idiomas. Constantemente están surgiendo nuevas palabras justamente porque los tiempos cambian, los contextos cambian, avanzan las tecnologías y surgen nuevos conceptos. El idioma también es una institución, digamos, en términos de Malthus, que se va adaptando con el paso del tiempo. Yo creo que por ahí va más que nada la definición de institución. Y ahora vamos a ver dos en particular que son centrales en estos capítulos, ¿sí? Entonces, como comentábamos, la teoría de la población de Malthus es una teoría de selección natural, ¿sí? Sobre cómo se originan y evolucionan las instituciones humanas que alienan o compatibilizan, o el sinónimo que quieran, los objetivos de cada individuo con los de la población, ¿sí? Para que pueda sobrevivir. Para que pueda sobrevivir la población, Malthus encuentra dos instituciones clave, con esta definición que dimos, a los cuales denomina leyes fundamentales de la sociedad. Estas dos leyes fundamentales de la sociedad son la propiedad privada para resolver el problema de la producción y el matrimonio para resolver el problema de la reproducción. ¿Ok? ¿Te puedo hacer una consulta? Sí. ¿Por qué se le dice, no sé si ya lo explicaste, pero problema a reproducción y producción? O sea, ¿es una palabra que usa él o serían como dos asuntos? Sí es una palabra que usa él, pero es algo muy básico. Si una población no se reproduce, digamos, si los individuos de una población no se reproducen entre sí, con el tiempo desaparece. Las especies en peligro de extinción no están pudiendo resolver su problema de reproducción. Eh, o podemos pensar también en, no sé, imperios antiguos que han tenido alguna crisis o catástrofe donde no han podido resolver su problema de producción y los llevó a la ruina, a la desaparición. Claro. Son cuestiones muy simples, ¿sí? Pero que uno por ahí a lo mejor no, en el día a día no lo piensa, pero son las dos cuestiones básicas, los dos pilares sobre los que se sostiene una población con el paso del tiempo. ¿Quedó claro? Sí, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta antes de continuar? Bien, sigo. Lo último que podemos decir sobre el pensamiento de Malthus es que él afirma que la población debe crecer al mismo ritmo que los recursos que la sostienen, aunque su tendencia sea de crecer más rápidamente. Esta expresión se transgiversó con el tiempo y es muy probable que a Malthus lo hayan escuchado como aquel que dijo que la población crece a ritmo geométrico y los recursos crecen a ritmo aritmético. Es exactamente lo mismo, pero con sutilezas, ¿sí? Y a esta tendencia, él la llama el principio de la población, ¿sí? La historia de las poblaciones constituyen una lucha constante contra ese principio, ¿sí? Esa tendencia de que los recursos crecen más despacio que la propia población, y bueno, y cómo se las arregla cada población para sobrevivir con el paso del tiempo, ¿sí? Por eso necesitamos de instituciones que compatibilicen el comportamiento de todos los individuos para poder sobrevivir. ¿Por qué no lo pensamos en términos de los animales? Porque ahí es mucho más trivial la cuestión. Los animales tienen instinto, entonces podríamos decir que el instinto animal funciona como una institución, sí, que ya compatibiliza el objetivo de los individuos con el de la población para sobrevivir con el tiempo. Con los humanos es más complejo, y por eso Malthus se encuentra estas dos instituciones. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta antes de empezar con el primer sistema de igualdad, el primer capítulo? Ahí vi un comentario. Se contradice con la idea de que la población crece y decrece según el nivel económico. Buena pregunta el tema de las pandemias, no lo había pensado. A ver, ¿cómo lo podemos plantear? Si te parece, vamos a avanzar un poquito más, ¿sí? Está muy buena tu pregunta. Yo creo que por ahí a lo mejor luego de ver todos los demás sistemas de igualdad, podríamos ir comparándolo, ¿sí? La sociedad crece. Es decir, no me acuerdo, en otro video planteaba que la sociedad crece en base al nivel económico. Ok, tiene cierta relación, ¿sí?
Pasa que Malthus, recordemos, es demógrafo, él lo mira en términos de la población. Sí tiene matices económicas, por eso lo vemos en esta materia, pero bueno, quizás más al final podemos, a modo de conclusión, hacer la comparativa. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Una? Ok. Bien. En el primer capítulo vamos a ver el sistema de igualdad de Wallace y de Condorcet. Así se titula el capítulo como tal, pero sepan que el autor que va a criticar, digamos, Malthus, principalmente va a ser Condorcet. Wallace es simplemente como una nota al margen que hay dentro del capítulo. Les digo simplemente como acotación para que se entienda mejor, ¿sí? Porque la primera vez que lo leí, yo estaba buscando sobre el sistema de igualdad de Wallace como tal y no lo pude encontrar. Nuevamente, una breve biografía, de nuevo, los datos son optativos, pero todo hace a comprender mejor al autor. El nombre completo, por lo que pueden ver, francés. Esto lo consulté con una profe de francés, creo que se pronuncia así, Marie-Jean Antoine Nicolas de Caritat. Nació el 17 de septiembre de 1743 en Rippemont, Francia, y falleció 29 de marzo de 1794 en Bourg-la-Reine, a la edad de 50 años. Hizo de todo, fue filósofo, matemático, economista, politólogo, sociólogo, el tipo sabía de todo, tal es así que Voltaire lo llamaba filósofo universal, y su nombre viene porque él era noble, él era marqués de la región de Condorcet, y de ahí que Malthus lo denomine como tal, ¿sí? Vamos a ver una pequeña introducción, ¿sí? Malthus comienza estos capítulos comentando que aquellos escritores que abordaron el principio de la población, recordemos que lo ideal sería que los recursos crezcan al mismo ritmo que la población, pero la tendencia es que la población crece más rápido que los recursos. Y los escritores que han abordado este principio de la población le dieron poca importancia o nula al principio como tal, de la misma manera que sus males, ¿sí? Los males son las consecuencias negativas, ya que o no existían o los consideraban como algo muy lejano. Por ejemplo, Wallace opina que esto va a ocurrir cuando toda la tierra esté cultivada, ¿sí? De modo que ya no quede espacio para aumentar la cantidad de recursos, ¿sí? Solamente recién ahí va a ser un problema el principio de la población, ¿sí? El tema del crecimiento de los recursos. Con respecto a las ideas de Condorcet, Malthus va a tomar como eje de su crítica la obra denominada Bosquejo de un cuadro histórico de los progresos del espíritu humano, donde el pensador francés va a describir su sistema de igualdad, que ahora vamos a ver a continuación. Lo que Malthus va a refutar principalmente de ambos autores es que para él las consecuencias negativas del principio de la población no son algo lejano, sino que ya ocurren mientras él escribe el ensayo, ¿sí? en esa misma época. ¿Okay? Entonces vamos a describir el primer sistema de igualdad. De fondo tenemos esto también, para entender un poco más el contexto, es simplemente el mapa de Europa de aquella época. Condorcet dice que según sus observaciones poblacionales de Europa, recordemos que él era economista, matemático y demás, dice que es imposible mantener a la población con los medios existentes, a no ser que una gran cantidad de personas tenga su industria, es decir, su trabajo, para mantenerse a sí mismos. ¿Ok? Según él, existe una causa de la desigualdad que amenaza a la clase más numerosa, entonces propone, a partir de sus propios cálculos probabilísticos y de interés, crear fondos, ¿sí? Con ahorros de distintas personas para asistir a viudas y huérfanos, a fin de que estos últimos puedan desarrollar sus facultades. ¿Okay? Dice que algún día, a causa de esto, va a haber un exceso de población, pero que si llegara a oprimir a la raza humana, él dice, no va a ser un problema, porque si bien el hombre no es inmortal, es orgánicamente perfectible, grábense esas dos palabras, orgánicamente perfectible, pudiendo prolongar su vida de forma indefinida a través de mejoras. ¿Okay? Esos son los principios del sistema de igualdad de Condorcet, que es un borrador, podríamos llamar, del sistema de seguridad social actual, pero mucho más, no quiero decir a lo bruto, pero como más hecho así, con ideas, digamos, con propias anotaciones del autor y no mucho más.
Entonces, vamos a ver ahora cuál fue la crítica de Malthus. El primer argumento que esboza Malthus, perdón, antes de continuar, ¿alguna duda con respecto a los principios del sistema de igualdad de Condorcet? Con eso que dijiste de que el ser humano es orgánicamente perfectible, ¿eso no generaría un problema si la gente vive más? Muy bien. Ahora lo va a mencionar Malthus, pero sí, es lo primero que se le viene a la mente cuando uno lo lee. Está. ¿Alguna otra duda? Vamos. No, Bien. todo bien. Perfecto. Entonces lo que dice Malthus, en primer lugar, es que para él no tiene mucho sentido aplicar un sistema de esa magnitud. Dice, si tanto laboriosos como perezosos gozan de la misma seguridad financiera, se va a esperar que ambos lleven a cabo la misma actividad, o sean igual de productivos. En ese sentido, dice que sería un atentado contra los verdaderos principios de igualdad y libertad. Pensémoslo de esta manera. Obviamente, siglos después, no estamos diciendo, ni yo vengo a decirle, no, hay que eliminar cualquier tipo de jubilación, o sea, etcétera. Sino que acá lo que está planteando Malthus es algo muy interesante que tiene que ver con los incentivos. ¿Por qué? Porque estaríamos en una situación donde los más laboriosos, es decir, los que pueden aportar, aportan a fondos para asistir a viudas y huérfanos y probablemente también a otros grupos más marginados, pero hay un problema de incentivos que es lo que no describe Condorcet, ¿sí? Porque obviamente los individuos que pueden digamos, aportar esos fondos no lo van a hacer porque sí, por buena voluntad. Necesitan tener un incentivo para hacerlo y eso es lo que está cuestionando Malthus, ¿sí? Entonces lo que dice, bueno, entonces de última no lo hagamos tan así en seco, vayamos viendo industria por industria, caso por caso, ¿no? Y dice que a la larga, en el largo plazo, terminarían aplicando las mismas leyes que ya se aplican en Inglaterra en aquel entonces, ¿sí? Por eso no le ve como mucho sentido por ese lado. A ver, acá hay alguna pregunta. Sí, de hecho ya está como un link en el cronograma, en el site. Debiera estar ahí. Si no, al final de la clase chequeamos, pero tiene que estar ahí. Segundo argumento. Malthus encuentra una contradicción en la propuesta de Condorcet y dice, si todo hombre encuentra cómo mantener a su familia, es decir, tiene su propio negocio o su propio trabajo, etcétera, aplicando este sistema incluso, es decir, alguien que a lo mejor nunca trabajó y demás, de pronto recibe un ingreso gracias a estos fondos, ¿qué va a terminar pasando? La población va a empezar a crecer vertiginosamente, ¿sí? Porque como todos podríamos mantenernos, podríamos tener familias mucho más grandes. El incentivo es bastante claro. Pero Condorcet afirma que cada generación está llamada a un goce superior que la anterior. Goce en el sentido amplio, ¿sí? Como que cada generación tiene que estar mejor que la anterior. Y obviamente un exceso de población, donde los recursos son escasos, va en contra de eso. Entonces, estás proponiendo un sistema que aumenta el tamaño de la población, pero a su vez querés que la población cada vez sea más feliz. Entonces tenés una contradicción en la propuesta. Vamos ahora al tercer argumento. Decir que el hombre puede prolongar indefinidamente su vida es contrario a su propia naturaleza, como se pueden imaginar. La longevidad depende de múltiples factores, pero los documentos históricos confirman que nunca hubo un progreso en dicho sentido. El problema en realidad está en decir que la perfectibilidad no tiene fin simplemente porque no se conozca el límite en sí. Acá voy a hacer un comentario. Obviamente en la época de Malthus, si uno miraba libros, digamos, con registros históricos y demás, difícilmente uno puede haber encontrado algún progreso en términos de la expectativa de vida. Estoy seguro que Malthus ni se imaginaba todos los avances del ser humano en los siglos posteriores. Con lo cual, eso de pronto podría ser un argumento a favor de Condorcet. Es decir, la gente hoy por hoy vive por lo menos el doble de lo que vivían en tiempos de Malthus, pero lo que sí
digamos, la falla que tiene Condorcet es que simplemente dice que el ser humano puede, digamos, extender su vida de forma indefinida, a través de mejoras, ¿sí? Y en realidad no sabemos cuál es el límite, nunca se probó un límite. No sabemos si el ser humano puede extender su vida a los 150, a los 200 años, ¿sí? Probablemente en el futuro, quizás con partes robóticas y demás, uno pueda vivir un poco más, pero ¿hasta qué punto seguimos siendo seres humanos en ese sentido? Entonces, digamos, esa falta de, digamos, ese supuesto tan crucial es lo que debilita un poco la aplicabilidad del sistema de igualdad de Condorcet. Y por último, la perfectibilidad orgánica, si realmente existiera, se pueden imaginar que si todos nos podemos mantener a nosotros mismos y encima podemos vivir lo que se nos cante a través de mejoras, eh, al analizar la población es imposible que el hombre termine siendo inmortal, porque los recursos se acabarían rapidísimo y la población decrecería. Hago una acotación, una última acotación sobre el pensamiento de Malthus, pero lo conecto con este sistema de igualdad. Malthus dice que afirmar que el hombre puede prolongar su vida indefinidamente o cualquier otra oración similar implica decir que la ciencia no tiene ningún valor. Para Malthus, y esto es un pensamiento muy aristotélico, las relaciones de causa y efecto y las constancias de las leyes de la naturaleza son el fundamento del conocimiento humano. Nada se conoce si no es a través de la experiencia. Así quedó demostrado en las leyes de Newton y un montón de otras leyes, y vale para cualquier ser viviente, incluso aquellos animales que tienen un poco más de capacidad cerebral, es a través de la experiencia que terminan aprendiendo. Un perro no va a leer un libro, sino que a través de trucos, con premios y demás, aprende. Es justamente la experiencia lo que dicta su conocimiento y no la teoría. La teoría no puede contradecir lo que revela la experiencia. Esa es la conclusión que tiene Malthus sobre, más por el lado filosófico, ¿no? Vamos concluyendo con este primer capítulo. Entonces, luego de esbozar todos sus argumentos, Malthus finalmente reconoce que refutar ideas tan absurdas, dice él, dice que es una pérdida de tiempo, pero reconoce que hay un riesgo en no decir nada cuando esas ideas, que son absurdas, suenan absurdas por lo menos para él, provienen de personas ilustradas. Recordemos que Condorcet era llamado el filósofo universal. Lo que dice Malthus es que estas personas terminan infiriendo que el mundo no está preparado para tales verdades. Es como que se encierra en una burbuja, ¿sí? Entonces como que Malthus le da ahí un sentido más justiciero de, bueno, yo vengo a mostrar la otra cara de la moneda. También entiende que toda la ola de descubrimientos de aquellos tiempos, justamente por la Revolución Francesa y un montón de otros sucesos históricos, es posible que haya generado una pasión y una emoción que desembocó en todo tipo de especulaciones y en todo tipo de teorías, ideas y propuestas que a Malthus, que es, claramente pueden notar, es un tipo un poco más conservador, le preocupa que se terminen socavando las bases de la filosofía sobre las cuales la ciencia fue creciendo, ¿sí? ¿Alguna duda con respecto al sistema de igualdad de Condorcet, antes de pasar al siguiente? Yo te quería hacer una pregunta. Sí, ¿Puedes repetir lo que significaba perfectibilidad orgánica? bien, para que vuelva a la diapositiva, así la tenemos de referencia. Con perfectibilidad orgánica, que lo tenemos acá como uno de los principios del sistema de igualdad, tiene que ver con que el ser humano no es perfecto, ¿sí? Tiene sus falencias, pero por medio de mejoras en sentido amplio, de la medicina, de buenos hábitos y demás, puede apuntar hacia ser perfecto, ¿sí? Entonces, en términos biológicos, estaríamos refiriéndonos a un ser humano que puede ir descubriendo cómo de a poquito vivir cada vez más, ¿sí? Va por ese lado la perfectibilidad orgánica, no hay una definición explícita en estos textos, pero creo que esa es la que podríamos definir como perfectibilidad orgánica. Perfecto, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Ok.
continuamos ahora con el segundo sistema de igualdad, que es el de Godwin. William Godwin nació el 3 de marzo de 1753 en Cambridgeshire, en Inglaterra. Murió a los 80 años en Londres, el 7 de abril de 1836, y fue político y escritor. Está considerado como uno de los más importantes precursores del pensamiento anarquista, y ahora van a ver por qué. Malthus comienza el capítulo diciendo que admira el estilo de Godwin, cómo persuade a través de sus escritos. Sí, era un tipo muy formado, muy convincente en sus escritos, y es en este capítulo donde va a poder justificar de forma indirecta por qué considera que las leyes fundamentales de la sociedad, es decir, la propiedad privada y el matrimonio, son las instituciones necesarias para resolver los problemas de producción y reproducción respectivamente. También va a recorrer otros temas que hasta ese momento no analizó, como la interacción entre la oferta y la demanda. Cuando lleguemos a esa parte van a poder hacer alguna conexión con algún otro autor. Y se va a valer de esa parte con ejemplos numéricos que no los tengo acá en este PowerPoint, porque digamos, son optativos, ¿sí? Es simplemente como un refuerzo de la idea, pero con que se queden con la idea principal alcanza. Vamos entonces con el sistema de igualdad de Godwin. ¿Cuáles son sus principios? Él dice que existe un principio por el cual la población se mantiene a nivel de subsistencia, y pone de ejemplo a las tribus de Asia o América. Dice también que las instituciones humanas, como las leyes de la propiedad, son las causantes de todos los males, y que por lo tanto el principio de beneficencia tiene que sustituir al del interés particular, como resorte de esas instituciones. En un estado social donde todos van a vivir en abundancia y van a participar igualmente de los beneficios de la naturaleza. Con lo cual desaparece la propiedad privada. Dice que es una mejora de la sociedad debido solo a la razón, y que va a llevar a una libertad de uniones y a la destrucción del matrimonio, el cual considera como un fraude y un monopolio. Imagínense la yugular de Malthus, que era clérigo anglicano viniendo a la iglesia. Finalmente, no es un problema el crecimiento ilimitado de la población para Godwin. 3/4 partes del mundo habitable están incultas, y las que están cultivadas son susceptibles de mejoras sin fin. Bueno, acá hay varios puntos que se pueden ir, sobre los cuales se pueden ir esbozando argumentos. Yo voy a mencionar nomás uno, después lo demás ya lo explica Malthus, pero, por ejemplo, por el lado de que existe un principio por el cual la población se mantiene a niveles de subsistencia, creo yo que a Godwin le faltó estudiar un poquito más los imperios precolombinos, los incas, los aztecas, y bueno, y también tantos otros imperios que ha habido en Asia, con lo cual no es siempre cierto de que hay un principio por el cual la población se mantiene a nivel de subsistencia. Los dos argumentos que plantea contra el sistema de igualdad de Godwin, y de nuevo consulto, ¿alguna duda antes de continuar? Ok. No. No entendí por qué son la causa de todos los males. Porque para él, instituciones como justamente el matrimonio, la propiedad privada, podríamos después de pronto ir pensando cuestiones, instituciones quizás más, no tan en términos generales, no en términos malthusianos, pero de pronto si mencionó el matrimonio, Godwin podría pensar en la iglesia, podría pensar en el Estado, podría pensar, recordemos que Godwin era anarquista. Lo que Godwin ve es que todas estas instituciones limitan, o sea, esto no está escrito literalmente en la obra de Malthus, pero Godwin ve a un ser humano limitado por todos esos lados, ¿no? Y que ¿para qué van a existir todo este tipo de instituciones si con una simple mejora de la sociedad podríamos vivir en abundancia todos, podríamos vivir en el paraíso, ¿no? Eso es lo que dice Godwin. Digamos, todos los problemas del ser humano vienen, él dice que la culpa la tienen las instituciones, que el hombre se corrompe por esas instituciones. Quizás se acerca un poco al pensamiento de Rousseau, que dice que el hombre se corrompe a través de la sociedad. Pero bueno, eso es una especulación mía, digamos, de tratar de entender cómo piensa Godwin. Pero la realidad es que Godwin ve a un ser humano muy limitado por las instituciones, dice que tienen la causa de todos los males, y que solo a través de la razón se podría liberar de esas instituciones. No sé si eso responde un poco tu pregunta.
Sí, sí, bien. Perfecto. Y para bajarlo un poquito, gracias igualmente por la pregunta, porque me viene bien ahora con el primer argumento. Godwin atribuye a las instituciones humanas la responsabilidad de todos los males, cuando, para Malthus, las pasiones humanas despiertan males aún peores. Y de hecho, volvamos de pronto a nuestro esquema inicial. Lo que dice Godwin es que son las instituciones las causantes de todos los males, ¿sí? Entonces, digamos, como que el ser humano es bueno por naturaleza y son las instituciones las que la corrompen, pero la realidad es que las instituciones, nos guste o no, son creaciones humanas, ¿sí? No es que simplemente surgieron de la nada. Más allá, digamos, de que no hubo un individuo en particular que creó la institución como tal y se mantuvo, siguen siendo creaciones humanas más allá de que se hayan creado, se fueron creando como procesos a lo largo del tiempo. Con lo cual, echarle la culpa a las instituciones por sí no soluciona nada. Siguiendo con el segundo argumento que viene relacionado, tampoco podemos repartir en igualdad los favores de la naturaleza, porque si no hay leyes de la propiedad, no habría un principio de beneficencia reinante. Todo lo contrario, el egoísmo llevaría a disputas constantes y cada quien se vería obligado a guardar por la fuerza su porción de bienes. Fíjense cómo son dos ópticas muy distintas sobre un mismo hecho. Para Godwin, si no hubiera leyes de la propiedad, como el hombre es bueno por naturaleza, o por lo menos eso nos da a entender, todos viviríamos en el paraíso, ¿no? Todos compartiríamos todo y estaríamos perfectos. Para Malthus no. Para Malthus, y esto tiene mucha relación con Thomas Hobbes, con el Leviatán, y que seguramente lo habrán leído en algún momento, habrán escuchado, los propios incentivos llevan a disputas constantes, ¿sí? El egoísmo lleva a disputas constantes, y cada quien se vería obligado a defender a capa y espada su porción de bienes. Si no, pensemos en cuántas aldeas en el medioevo o en la antigüedad, en cuántos de esos casos muchas familias, digamos, tenían sus armas en su casa para poder defender o su ganado o sus parcelas de tierra, por una cuestión digamos, de que la propiedad privada no tenía la misma garantía o seguridad jurídica, si se quiere, que el día de hoy. Entonces, claramente, si no hay propiedad privada, va a ser como un todos contra todos. En otras palabras, sin propiedad privada no existen incentivos a producir, claramente. Si no hay propiedad privada, nadie tiene incentivos a producir. Es decir, gracias a la propiedad privada es que uno puede invertir capital y puede tener una fábrica o un terreno y ponerlo a producir, puede ofrecer servicios, puede hacer un montón de cosas porque tiene la seguridad de que el beneficio que va a obtener en el futuro va a poder aprovecharlo. Si no hay propiedad privada, de la noche a la mañana pueden venir, te pueden matar, te pueden robar, lo que tengas. Entonces, nadie se va a arriesgar a producir algo que no tiene la seguridad si lo va a recuperar o no, el riesgo es demasiado alto. Entonces, ¿qué pasa? Como no hay incentivos a producir, y esto ocurre mucho digamos, en poblaciones cuando se está en una situación de crisis tan traumática, que digamos, ya no se produce, ¿sí? Es un caos total. Como no se produce, no se resuelve uno de los problemas fundamentales de la población. Entonces la misma población corre el riesgo de desaparecer. Al no producirse, no hay más recursos, o sea, no se generan más recursos, pocos recursos que hay escasean, se tienen que repartir como se puede, y eso pone en peligro a la población. Sobre el problema del crecimiento limitado, por otra parte, Malthus ya lo analizó con anterioridad, ¿sí? A través, digamos, de lo que vimos con Condorcet. Entonces se limita simplemente a dejar en claro que Godwin no tenía mucha idea del principio de la población. O más que de falta de conocimiento, podríamos decir que quizás Godwin tenía otros supuestos en sus análisis que para Malthus que Malthus no los tenía. Por eso el análisis es tan distinto, tan opuesto. No obstante, Malthus decide plantear la aplicación de este sistema, porque según él, si una teoría carece de aplicación a la realidad, debe desecharse, claramente. Recordemos que para Malthus el conocimiento se forma a través de la experiencia, entonces,
¿por qué no aplicar este sistema de forma hipotética y ver cuáles serían las consecuencias? Si de pronto tiene aplicación práctica, perfecto, pero si no tiene ningún tipo de aplicación, no tiene sentido seguir debatiendo el tema. Entonces parte suponiendo de que en Gran Bretaña cesan todos los males y vicios, ¿sí? Y comienzan a reinar toda clase de virtudes y libertades como aquella que sustituiría al matrimonio, ¿sí? Que es lo que plantea Godwin. ¿Qué ocurre? Como no se puede ejercer la responsabilidad paterna, porque desaparece el matrimonio, aparecen los incentivos a tener muchos hijos. ¿Esto por qué? Porque hoy por hoy la responsabilidad paterna, digamos, se puede ejercer por medio de la genética, es decir, digamos, la sociedad es totalmente... Estamos en un punto de la historia muy distinto al que se encontraba Malthus, pero en ese momento determinar quién era el que debía hacerse cargo de los hijos era mucho más complicado y por lo tanto para eso estaba el matrimonio, ¿no? Para determinar quién se hacía cargo de los hijos. ¿Ok? Ahora, si desaparece el matrimonio, aparecen los incentivos a tener muchos hijos. ¿Por qué? Porque Godwin dice, bueno, vamos a vivir todos como en el paraíso, en un estado de beneficencia absoluto. Entonces la obligación de alimentar a los propios hijos pasa a ser ya no de los propios padres, sino de la beneficencia social. En cierto sentido, es como que en vez de que la población delegue el problema a los individuos, lo que Godwin plantea es algo totalmente utópico, que los individuos deleguen el problema al conjunto, a la beneficencia social, a la población, ¿sí? Y uno claramente tendría incentivo a tener muchos hijos, ¿por qué? Porque yo no me tendría que hacer cargo de ninguno de ellos, simplemente se hace cargo de la sociedad, la beneficencia social, listo. ¿Para qué me voy a preocupar? ¿No? De lo contrario, como dice Malthus, nadie va a querer tener hijos que no pueda hacerse cargo, los tenga o no, digamos. En consecuencia, la población empieza a crecer con gran rapidez, y si se quiere seguir aplicando el sistema de Godwin, los supuestos que hay que tener en cuenta van a ser cada vez más duros. El producto británico tendría que crecer al mismo ritmo que la población, los cultivos tendrían que ser siempre aptos para mejorarse, etc. Que claro, para Godwin esto no era ningún problema, de hecho para él era lo que iba a pasar. Las tierras cultivables son susceptibles de mejoras sin fin, decía, entonces, ¿para qué nos vamos a estar preocupando por cuánto crece la población? Si total, todo se puede mejorar indefinidamente, ¿no? Perfectibilidad orgánica otra vez. Entonces, tal como se anticipó, esta parte del ensayo de Malthus la escribe con ejemplos numéricos. ¿Sí? Acá esta es esto como acotación, en esta parte, Malthus se vale de plantear una serie de ejemplos numéricos para esbozar mejor las ideas. Ya cerrando un poco más el capítulo, lo que dice es que llegado a un determinado momento, el producto por habitante, lo que hoy llamamos producto per cápita, va a empezar a caer, ¿sí? Porque no es cierto que siempre van a crecer los recursos al mismo ritmo. De hecho, por eso está el principio de la población. Entonces va a haber que tomar medidas de urgencia frente a la creciente miseria y violaciones a la justicia. La necesidad va a llevar al egoísmo a sofocar todo otro principio. O sea, olvidémonos de virtudes, de cosas de color de rosa, porque el egoísmo va a terminar llevando, va a ser el incentivo reinante, entonces va a haber que tomar medidas de urgencia. Lo que dice Malthus es que esas medidas van a ser similares a las actuales, que han regido en Inglaterra desde hace mucho tiempo. Él reconoce que pueden ser insuficientes, él no dice que sean perfectas, pero que entiende que es lo mejor para remediar los males de la sociedad, es decir, es lo mejor que hay disponible, es lo que tenemos, muchachos, es lo que nos está diciendo. Porque respeta, digamos, la teoría de los incentivos. Después podemos seguir con el análisis de mercado. No sé si hay alguna duda hasta acá. Hacemos un corte, venimos bien. Bien. Continuamos entonces. Con respecto al mercado. Por lo comentado anteriormente, se establecieron las dos leyes fundamentales de la sociedad, ¿sí? El matrimonio y la propiedad privada. Ya entendimos cuál es la función que tiene cada uno, ¿sí? Para poder, y de qué manera solucionan los problemas que debe enfrentar la población para sobrevivir.
por supuesto, con estas dos instituciones surge una desigualdad de condiciones, porque quienes llegan al mundo luego de la repartición de las tierras se encuentran con que ya estaban ocupadas, dice Malthus. Entonces, como se ejerce la responsabilidad paterna porque existe el matrimonio, los hijos deben ser alimentados por sus propios padres. Entonces los padres, si carecen de una industria propia o no tienen, digamos, de terrenos propios, tienen que ofrecer su trabajo a cambio de alimento. ¿A quiénes se lo van a ofrecer? A los propietarios territoriales, a los terratenientes, que tienen el capital necesario para activar ese trabajo, ya que disponen de más alimento del que consumen. Y es de esa relación entre demandas y fondos, es decir, entre demanda y oferta, que el trabajo va a estar mejor o peor remunerado, permitiendo que los jornaleros vivan en comodidad y críen hijos robustos, o que el crecimiento de la población se desacelere por miseria y enfermedad, ¿sí? Es el estado de este capital el que va a determinar el estado progresivo, estacionario o retrógrado de la población. Si no me equivoco, en las últimas clases estuvieron viendo Adam Smith. Bueno, Adam Smith también hablaba de la importancia del capital y cómo este potencia el crecimiento. Pasa que para Smith lo va a ver desde un punto de vista más económico y Malthus lo ve desde un lado demográfico, pero fíjense que la definición en este punto coincide. Otra variable que podríamos tener en cuenta de pronto, que algunos se lo podrían haber preguntado, es qué pasa con la migración, ¿no? ¿Qué pasa con los flujos, digamos, de poblaciones entre territorios? Bueno, Malthus nunca lo incorpora, en estas críticas al menos, porque si uno aplicara estos sistemas de igualdad, se daría un exceso de población. Entonces, si hay exceso de población, no va a quedar lugar, y si no queda lugar, menos va a quedar para extranjeros, ¿sí? Sería interesante quizás, no sé hasta qué punto sería aplicable, pero sería interesante quizás una tesis donde uno pruebe aplicar, en términos malthusianos, un sistema de igualdad, pero incorporando quizás la variable de la migración, o digamos, como justo no es una variable que Malthus ignora, sería muy interesante ver qué pasaría si uno incorporara esa variable a los análisis. Preguntas, antes de ir con el último sistema de igualdad. ¿Ninguna? A mí no me quedó claro el análisis sobre el mercado, que es a lo que apunta. El análisis del mercado que muestra Malthus no es no es lo más central, ¿sí? de lo que vas a ver en estos capítulos. Lo central es entender cómo opera el principio de la población, cómo cada sistema de igualdad busca solucionar a lo mejor un problema y cuáles son las consecuencias que se están ignorando, que es de hecho eso lo que critica Malthus. El análisis de mercado es un análisis que realiza Malthus un poco a la par, en paralelo, al sistema de igualdad de Godwin. La realidad es que lo que podemos destacar, o por lo menos lo que es interesante desde lo más jugoso, digamos, de esta parte, porque después por lo demás no sé si tiene mucho sentido mantenerlo, es un poco la similitud con Smith, o con los clásicos en general. Fíjate que él ya habla, siendo demógrafo y todo, ya está hablando de cómo interactúan dos partes dentro de lo que es el mercado laboral, ¿no? Quienes tienen que ofrecer trabajo, quienes demandan trabajo, dependiendo de cómo se dé esa relación, se va a tener un trabajo más o menos remunerado, ¿sí? Por una cuestión de oferta y demanda, ¿sí? Si hay mucha oferta de trabajo, el trabajo va a estar mucho menos remunerado porque la mano de obra es abundante. Si es mucho más escasa, va a estar mejor remunerado, y así podríamos continuar. No sé si contesté por ahí tu pregunta, o hay algún otro detalle que quieras ver. No, sí, está bien, está buscando a dónde apuntaba, pero sí quedó claro. Gracias. Perfecto, de nada. ¿Alguna otra duda?
Bueno. Vamos con el último sistema de igualdad, que es el de Owen. Puede que este sea el que les resulte más fácil de estudiar porque es el personaje más interesante de los tres. Robert Owen es galés, nació en Newtown el 14 de mayo de 1771 y murió a los 87 en esa misma ciudad, el 17 de noviembre de 1858. Fue empresario, reformista social y político. Está considerado como el padre del cooperativismo. Se lo considera un socialista utópico porque fue previo a Marx, y llevó a la práctica sus reformas, es decir, él planteó una serie de reformas sociales, tanto en la fábrica de la cual él era dueño, en Escocia, en New Lanark, y en la colonia de New Harmony, en el estado de Indiana de Estados Unidos, colonia que fundó en 1825 y duró hasta 1827. Ahora vamos a ver cuáles fueron las ideas que dieron origen a esa colonia y por qué duró tan solo 2 años. Ya a estas alturas, por supuesto, Malthus se pone a reflexionar si conviene seguir con la discusión de los sistemas de igualdad, porque los autores no solo fueron perdiendo interés en los mismos, sino que, como vimos, guardan poca relación con la finalidad principal del ensayo, que es explicar la teoría de la población. Obvio, el ensayo es mucho más amplio, nosotros solo estamos viendo una partecita. Pero de todas maneras, aún si le diéramos importancia, vemos que tienen poca conexión con la realidad, o por lo menos con el principio de la población y las leyes fundamentales de la sociedad que plantea Malthus. Y lo que le da el motivo principal por el cual decide darle como un cierre a los sistemas de igualdad es por culpa de los observadores superficiales, que en Argentina serían los opinólogos, que simplemente observan algo superficialmente, sin hacer un análisis muy profundo, y ya plantean toda una teoría o una hipótesis sin haber experimentado previamente, sin haber seguido, digamos, el método científico. Entonces, de esta manera cree conveniente elaborar una respuesta fundada sobre el principio de la población. También admira mucho a Robert Owen por estas ideas tan disruptivas de aquella época. Owen publicó Nuevo Aspecto de la Sociedad, escrito donde busca preparar al público para introducir este nuevo sistema comunitario de trabajos y bienes que él pensó. De fondo tenemos una pintura, no estoy seguro que sea de la época, pero por lo menos ilustra un poco cómo se veía en aquel entonces la colonia de New Harmony. ¿Okay? Los principios son mucho más simples, como podemos ver. Owen dice que la tierra es propiedad del pueblo, la renta que de ella proviene hay que repartirla entre todos, porque digamos, todos somos pueblo, y la opresión de los propietarios y los administradores de sus bienes despojó al pueblo de dichos beneficios, que le son su legítima herencia. Entonces lo que propone Owen es básicamente una comunidad, ¿sí? Donde digamos, los nuevos colonos que se sumen simplemente van a trabajar ahí, y lo que todos produzcan en esa colonia se va a repartir entre todos, ¿sí? Una idea muy interesante, pero que tiene una debilidad que es clave. Malthus presenta entonces 2 argumentos en contra del sistema de igualdad. El primero, que un estado de igualdad no puede ofrecer incentivos suficientes para vencer la pereza natural del hombre. Y el segundo es que todo sistema de igualdad termina inevitablemente en la pobreza. Ahora lo vamos a ver con este caso práctico. Primero, a Malthus siempre le pareció concluyente porque en un estado de desigualdad, ¿sí? Es donde el buen comportamiento es recompensado, y aunque no lo dijo, el mal comportamiento es castigado, y es ahí donde se generan los incentivos propios para el desarrollo de las facultades del hombre. Comenta que la historia atestigua que en todos los casos donde se quiso establecer la igualdad, la falta de estímulo abatió toda clase de carácter. Bajándolo al caso histórico, digamos, no había un esquema de incentivos diseñado, simplemente la idea era quien venga, digamos, todos son bienvenidos, hay que producir y lo repartimos entre todos. Pero lo que termina ocurriendo, y esto va de la mano con el segundo argumento, es que obviamente a la larga va a haber gente que va a decir, ¿para qué voy a esforzarme si al final siguen trabajando los otros? Yo me puedo dar el lujo de no trabajar y de todas maneras voy a poder tener un plato de comida todos los días y demás, ¿no? Pero claro, eso obviamente genera
obviamente hace calentar, hace enojar a la gente que laburaba en la colonia, que realmente aportaba a la colonia, básicamente pensando, ¿por qué yo me tengo que romper el lomo para darle vida a la colonia si al final los demás no hacen nada? Entonces, ¿qué terminó pasando? Se empezaron a ir los colonos. En un sistema como el de Owen, y esto va con el segundo argumento, no hay forma de obtener recursos fuera de la comunidad. En un sistema cooperativo como el que planteaba Owen, no había necesidad de que hubiera dinero corriente, porque como todo se producía y se utilizaba en la colonia, no había necesidad de ir de buscar recursos fuera de la colonia. ¿Qué terminó pasando? Problemas de incentivos, los más productivos se terminaron yendo porque no eran debidamente recompensados por su esfuerzo, preferían irse a alguna otra ciudad aledaña, preferían tener un salario fijo o lo que sea, pero ganarse el pan con el sudor de la frente. ¿Y qué terminó pasando? Como no se resuelve el problema de la producción, porque se empezó a dejar de producir, la población en relación a del recurso empezó a crecer aceleradamente, y cuando ya no quedó nada, bueno, la colonia desapareció, no se pudo mantener, porque no estaba resuelto el problema de raíz, que es el problema de incentivos. Lo que está en la diapositiva un poco ilustra eso. Y bueno, como les comenté, es una clase relativamente corta. No sé si tienen alguna otra duda. Ahora después, al cierre por ahí me quedo con alguno más si tienen alguna otra duda, y de paso vemos la que me habían planteado al principio, un poco con lo que estuvimos viendo. Así que los escucho. ¿Alguna consulta, comentario, algo para mejorar? Perdón, vos dijiste que después de que los más productivos se fueron de la colonia, no pudieron resolver el tema de la producción. Mm. Y ahí no sé qué más dijiste al final que no puedo entender y, nada, y que se disuelve la colonia. Es muy simple. Como los más productivos, o digamos la gente que aportaba a la colonia, se fue, prefería irse a otro lado, y tener la correspondiente retribución por su trabajo, se dejó de producir, porque iban quedando los que se quedaban más tiempo holgazaneando o disfrutando, digamos, de los productos de la colonia, que los que trabajaban realmente, y digamos, los que producían en la colonia. Entonces, con el pasar de los meses, quedó cada vez menos gente trabajando, y llegó un punto que se dejó de producir. Entonces, como se dejó de producir, los recursos se fueron consumiendo, pero no se iban reponiendo. Entonces, Claro, llegó un claro. punto que no quedó nada, y bueno, había que armar las valijas e irse, porque ya nadie producía. Nadie tenía incentivos a producir, porque a la primera que uno iba a producir, iba a saltar alguno a no hacerlo y a disfrutar del producto de otra persona, porque no está resuelto de raíz, desde el vamos, el problema de incentivo. ¿Se entiende? Sí, excelente. Pensé que habías dicho algo más ahí en el medio que no había entendido, pero No, genial. tranqui, igual fréneme, porque por ahí a lo mejor yo voy hablando y no me doy cuenta cuando sigo No, yendo sí, pero rápido está más. clarísimo. Perfecto, Igual el ejemplo es intuitivo, así que bien. excelente. ¿Alguna otra duda? ¿Vos habías dicho por ahí que estaba subido esto? Porque yo no lo estaría encontrando. A ver, Yo lo vamos. encontré en el campus, está en el sites, abajo del texto. Abajo. también. Ah, De ok. última, de Muchas última lo gracias. comparto en el grupo. No dije nada, no dije nada. Gracias. Perfecto. ¿Algo más? Nahuel, voy a tomar de vuelta tu pregunta. Si esto contradice con la idea de que la población crece y crece según el nivel económico. Em, no necesariamente, de hecho, como vimos, ahora sí que ya vimos un poco todos los sistemas de igualdad, vimos que Malthus plantea cómo
de la relación de cómo evoluciona, ¿no?, el mercado laboral, se puede tener desde una clase trabajadora u obrera, digamos, bien mantenida y que, digamos, que puede crecer, digamos, sana o cualquier otro adjetivo, y eso potencia después el crecimiento económico y demográfico y tiene un montón de otras virtudes, o por el contrario, la población se puede estancar y decrecer. De hecho, las propias crisis económicas son reflejo de problemas de producción y reproducción que no se están resolviendo, entonces la población un poco acompaña eso. Creo que esto lo habías consultado justo cuando recién estábamos comenzando y hablábamos de que la población siempre crece un poco más rápido que los recursos, y sí, esa es la tendencia, pero no necesariamente es lo que ocurre siempre. Va a haber variaciones en el largo plazo, pero a la larga la población crece más rápido que los recursos. Lo que ocurre también es que, bueno, como mencioné, Malthus por ahí no se da una idea de todo el avance tecnológico que hubo, sobre todo en el último tiempo, y cómo ha aumentado la productividad y la producción de recursos, ¿no? Y eso, por supuesto, catapultó el crecimiento poblacional. Pero bueno, la tendencia es esa, ¿sí? Como que en general la población crece un poco más rápido que los recursos. Es la tendencia, pero no es lo que ocurre en todo momento y lugar. Creo que esa sería la respuesta. ¿Alguna otra duda? No, por mi parte. Ok. Estamos entonces. Después le voy a pasar a Diego la grabación de esta clase. Bueno, les agradezco por su tiempo porque es viernes y ya estamos todos medio cansados y la verdad que lo último que uno quiere es alargar los deberes de la semana. Con ustedes me voy a volver a encontrar en noviembre, que tengo que dar la última clase teórica del curso. Creo que cae martes, así que seguramente sea presencial y si no hay ningún cambio de planes, nos estaremos viendo para entonces. Muchos éxitos con el primer parcial y bueno, cualquier duda le avisan a Diego o lo que sea y que él me escriba, no hay ningún problema. Muchas gracias. Dale, muchas gracias. A Gracias. ustedes, buen fin de semana. Adiós, buen fin de semana. Chau, chau. Gracias.